El pasado de cada Shichibukai. En el último vídeo de esta serie hablamos sobre la historia de 3 personajes muy importantes de este selecto grupo de personajes. Mihawk, el mejor espadachín del mundo, Boa Hancock, la emperatriz pirata, Buggy, el payaso, y también sobre Edward Weevil, el supuesto hijo de Barba Blanca. Y tal y como os prometí, ahora toca hablar de 3 personajes más que formaron parte de los Shichibukais. En esta segunda parte vamos a centrarnos en Crocodile, de cómo se formó en Baroque Works, y una invitación que le hizo a Roronoa Zoro para que este se uniera a su tripulación. Trafalgar D-Water Law, de cómo consiguió sobrevivir a la enfermedad que tenía una vez se separó de Corazón. Y por último, el Caballero del Mar, Jinbe, de cómo pasó de odiar a los humanos a querer un tratado de paz para que no haya más racismo, discriminación entre ambas razas. Como esta ya es la segunda parte, sabéis de qué va esto. Vamos a profundizar en sus trasfondos y en cómo se convirtieron cada uno de estos en los personajes que son hoy en día. Así que poco más a decir, dentro vídeo. Crocodile. La vida de Crocodile dio inicio hace unos 46 años en el pasado en algún lugar de la Grand Line. De momento desconocemos todo acerca de sus orígenes, no sabemos quiénes son sus padres, dónde creció, alguna amistad que haya tenido, absolutamente nada. De hecho, esto es lo que hace que no irónicamente las teorías de que Crocodile previamente haya sido una mujer sigan siendo posibles. Pero bueno, la aparición más temprana en la vida de este personaje dentro de la historia fue en la ejecución de Goldie Roger hace 22 años. Haciendo un cálculo en aquel entonces, Crocodile debería haber tenido unos 24 años de edad, y alimentando más el misterio, curiosamente en ese momento simplemente le vimos de espaldas, es decir, ni siquiera podemos con esto descartar si era o no una mujer en aquel entonces. Pero ya hablando un poco más en serio, las últimas palabras de Roger impactaron fuertemente en Crocodile. Esto porque luego de escucharlas desarrolló el sueño de convertirse en el rey de los piratas. Cabe destacar que esto no lo ha dicho él explícitamente, pero sí se reveló en el momento en el que uno de sus subordinados, en una mini historia, utilizó sus poderes con todos los miembros del Baroque Works, disfrazándose de las profesiones que estos querían cumplir, y en el caso suyo tenía un atuendo idéntico al de Goldie Roger. Habiendo explicado esto, toda esa ambición llevó a este personaje a viajar hacia el Nuevo Mundo, sitio en el que pudo mantenerse durante un buen tiempo, obteniendo mucha experiencia como pirata. No obstante, esto le llevó también a dejar de lado la ambición por su sueño, y empezar a desconfiar de quienes le rodeaban. En algún momento de su travesía como pirata, Crocodile se cruzó con Emporio Ivankov, quien acabó descubriendo una debilidad sumamente particular del personaje, y esto lleva a que su relación no acabase del todo bien, razón por la cual durante el arco de Impel Down ambos se llevaron mal. Otra cosa que es desconocida del personaje es la forma que obtuvo los poderes de la fruta Suna Suna no Mi. No sabemos en qué momento de su vida la consiguió, ni tampoco en dónde, aunque seguramente este sería una anécdota suya bastante interesante debido a lo raras que son este tipo de Akuma no Mi. Otra cosa que también es un misterio es el origen de su tan particular cicatriz en la cara, así como también cómo perdió su mano. No obstante, un acontecimiento que posiblemente esté vinculado con alguna de estas dos cosas o incluso con las dos, podría ser su encuentro con Barba Blanca. Resulta que hace más de 16 años atrás, Crocodile, luego de haberse sumado a los Shichibukais, sufrió una terrible derrota a manos del hombre más poderoso del mundo. Desconocemos de momento el contexto de la situación, así como también las pérdidas que Crocodile tuvo producto a ello. Ahora, lo que sí que nos aclaró Oda a través de un SBS es que fue a partir de ese momento en el que el usuario de la logia de la arena tomó la decisión de dejar de lado por completo su sueño de convertirse en el rey de los piratas, y en su lugar ahora se centraría en conseguir el arma ancestral Plutón, razón por la cual se dirigió hacia Arabasta, sitio en el que se estableció y posteriormente intentó dominar. Puede que el haber perdido de forma tan aplastante contra un Yonkou le haya puesto los pies sobre la tierra, mostrándole que no sería capaz de llegar a ser tan poderoso por medios naturales, y quizás haya sido esa la razón que le motivó a buscar una forma alternativa de conseguir poder, siendo este caso la obtención de un arma ancestral. Pero ya centrándonos en su nuevo objetivo, Crocodile, para generarse el reconocimiento de los lugareños del reino desértico, se inventó una tapadera, haciéndoles creer que estaría ahí para derrotar a los piratas que atacaran el lugar, cosa que funcionó, y aprovechó esto para establecer ahí su base de operaciones secreta, lugar en donde fundó Baroque Works de forma clandestina, siendo él el jefe desde las sombras. Para hacerlo, este reunió a los mejores cazadores de recompensas del mundo. De hecho, el propio Zoro recibió una invitación a pertenecer a este grupo, cosa que vimos mucho mejor desarrollada en el live action. No obstante, él, en aquel entonces cazador de piratas,
piratas rechazó la propuesta, y antes de que digan que esto no es canon, les recuerdo que Oda estuvo involucrado de lleno en la producción de esta temporada. Habiendo dicho esto, Crocodile ordenaba a sus cazadores de recompensas, ahora conocidos como agentes secretos, a capturar y entregar piratas, generando así bastantes ingresos que invertiría en su objetivo, conquistar el reino de Arabasta. Esto a través de varias artimañas que vimos en dicho arco. Hace aproximadamente 6 años este conoció a Nico Robin, y ambos hicieron un trato en donde él le brindaría protección a cambio de que ella le descifrase los poneglyphs que sabía que estaban en Arabasta. Eventualmente este la convirtió en su mano derecha y así la mantuvo hasta el momento en que los Mugiwaras le enfrentaron. Trafalgar Deepwater Low. Hace 26 años, en el país Flavans, situado en el North Blue, nació Trafalgar Deepwater Low. Ese lugar era conocido como la Ciudad Blanca debido a que se extraía un montón de plomo ámbar del lugar, siendo este un material que eventualmente pensarían que era tóxico y que más adelante afectaría al protagonista del flashback. Low vivió su niñez junto a su familia. Sus dos padres eran médicos que le enseñaban cosas de su oficio, y también tenía una hermana menor, quien realmente no tenía mucha trascendencia respecto a su vida más allá del hecho de que la apreciaba mucho. Eventualmente la infancia de Low coincidió con la época en la que se empezaron a mostrar los síntomas de la enfermedad del plomo ámbar en todos los habitantes del país, siendo él uno de los afectados de estos. Cabe destacar que realmente estos síntomas se generaban debido al envenenamiento de otra sustancia. Realmente el plomo ámbar como tal no tenía nada que ver con esto, pero eso no lo sabía casi nadie. Eventualmente esto llevó a que el resto de los países vecinos entraran en guerra con Flavans, al creer que la enfermedad era contagiosa. Los padres de Low intentaron con todo lo que pudieron solucionar la situación de salud de los habitantes, sin tener mucho éxito. En un momento Flavans sería atacado, y esto llevó a la destrucción total de la familia, puesto que sus padres serían acribillados frente a él, y posteriormente su hermana falleció al no poder salir de un hospital que se quemó. Low, como pudo, se salvó al ocultarse entre un montón de cadáveres, y tras vivir todas estas atrocidades, se generó un fuerte rencor y resentimiento hacia todo el mundo dentro de sí, llevándole a convertirse en un ser que simplemente buscaría la destrucción de todo su pasado, antes de que él mismo desapareciera. Recordemos que el envenenamiento eventualmente le llevaría a la muerte, por lo que la vida perdió cualquier tipo de sentido, puesto que perdió a su familia, se quedó sin hogar y tenía los días contados. Pero bueno, tras haberse salvado del exterminio en Flavans, este llegó a una ciudad portuaria llamada Spider Miles, lugar en donde conocería a los piratas Don Quijote y se uniría junto a sus compañeros de edad Baby Five y Buffalo. Y estando dentro de la banda conoció a Corazón, el hermano de Doflamingo, y este le lanzó por una ventana, situación que hizo que Low se quisiera vengar de él. No obstante, el propio Doflamingo se percató de ello y le advirtió que nadie debía tocar a su hermano de sangre. Sin embargo, a Low eso no le importó. Al poco tiempo de convivir con sus nuevos compañeros, estos se dieron cuenta de que Low tenía la supuesta enfermedad del plomo ámbar, cosa que les hizo alarmarse, ya que recordemos que se creía que era contagiosa. Sin embargo, Doflamingo les contó la verdad, por lo que a partir de ese momento no tendrían problemas con él, al menos por esta razón, ya que por otro lado, Low siguió intentando vengarse de Corazón, y esto le llevó a apuñalarle, declarando que era injusto que un idiota como él viviera y que su familia haya muerto. Buffalo le vio hacerlo, por lo que le sobornó para que no le acusara con Doflamingo. A poco tiempo de esto se llevaron a Low ante Doflamingo, pero contrario a lo que se creía, este en lugar de recibir un castigo por atacar al hermano del líder, más bien sería adoptado oficialmente por la familia Don Quijote, cosa que le impactó mucho, ya que vio a Corazón estar presente, y por ende este también decidió no decir nada al respecto al atentado en su contra. Doflamingo le dijo a Low que podrían encontrar una cura para su enfermedad en el bajo mundo con una fruta del diablo. El problema estaba en que Low le quedaban solamente 3 años de vida. No obstante, el líder le prometió que si la conseguían y se curaba, este le ascendería como su mano derecha. Esto porque la fruta que buscaba era la Ope Ope no Mi, la cual, además de poder hacer que Low se curara, también quien la consumiera le podría aplicar al propio Doflamingo la operación de la juventud eterna. De hecho, él tenía planteado que esto último ocurriera, pero bueno, eventualmente todos partieron a la Grand Line, y mientras viajaban de lugar en lugar, Low sería entrenado por Doflamingo a nivel de estrategia, por Low G en artes marciales, Gladius en cuestiones de artillería, y por Diamante en esgrima, convirtiéndose así en un niño con bastante potencial de luchador, y así transcurrió aproximadamente 1 año y medio. Llegando a este punto, la enfermedad de Low continuó avanzando, haciendo sus manchas cada vez más notorias, cosa que le comentaron tanto Baby Five como Buffalo. Esto les llevó a conversar respecto a sus nombres
verdaderos, y luego de que Buffalo amenazara a Lou con contarle a Doflamingo lo del incidente con Corazón, este accedió a decirle su nombre entero. Cabe destacar que Lou ocultaba la D, esto porque su padre le comentó en algún momento que debía guardar esa inicial en secreto para evitar problemas, y razón no le faltaría, puesto que luego de que se lo revelara a sus compañeros, Corazón apareció y se llevó a Lou, para luego hablarle diciéndole que si era verdad eso de su nombre, debía dejar de inmediato la tripulación. Esto porque Doflamingo y él fueron tenrubitos en el pasado, y como se comentaba en Maria Joa, los D eran los enemigos naturales de los dioses. El líder daría por hecho que eventualmente le daría problemas. Corazón aprovechó la oportunidad para decirle que él realmente estaba dentro de la banda para intentar detener a su hermano, ya que este era un marine encubierto. En un principio Lou se negó a hacerle caso con lo que dejara la banda, y esto llevó a Corazón a tener que secuestrarlo y llevárselo a escondidas, dejando a ambos la tripulación de Doflamingo sin previo aviso. Esto porque Corazón decidió ayudar a Lou a conseguir una cura para su enfermedad, razón por la cual le llevó por un montón de islas buscando un médico que le pudiera tratar, y así transcurrieron 6 meses. Pero una noche el propio Corazón lloró de impotencia al no conseguir una cura para la enfermedad de Lou, y este último lo escuchó, haciendo así que cambiara su actitud autodestructiva y resentida a una más cariñosa hacia Corazón. El día siguiente recibieron una llamada de Doflamingo. Este les dijo que había conseguido el lugar en donde estaba la fruta que necesitaba Lou para curarse. El problema estaba en que Doflamingo quería que Corazón se comiera la fruta para que le aplicara la operación de la juventud eterna, sin importarle que muriera luego de ello. Y es por esto que quería que salvara también a Lou, ya que él ocuparía su puesto. La cosa está en que Doflamingo no sabía que su hermano, además de que él era un marine encubierto, también había comido ya una fruta del diablo, por lo que era imposible que su plan se diera tal como él quería. Es por esa razón que Corazón decidió ir en donde estaba su hermano, engañarle para que le diera la fruta y escapar junto a Lou, haciendo que él se la comiera para que pudiera salvarse a sí mismo. Esta era una situación muy arriesgada, pero no le quedaba otra alternativa para cumplir su objetivo de curar a Lou, por lo que se pusieron en marcha y se dirigieron hasta el sitio en donde Doflamingo había dicho que se encontraba la fruta. Corazón, como pudo, se escabulló en una base de unos piratas que la tenían. Sin embargo, acabó herido en el proceso. A pesar de esto, logró escapar con la Ope Ope no Mi, y al reencontrarse con Lou, a quien había dejado a salvo lejos de eso, se la dio para que se la comiera. En un principio Lou no quería hacerlo, pero Corazón le obligó, y a partir de ese momento el infante obtuvo los poderes de la Ope Ope no Mi. Luego de esto, a Corazón solo le quedaba un objetivo en el lugar: llevar una carta hacia una base de la marina que le informaría a la organización el plan que tenía Doflamingo para usurpar el trono de Dressrosa. No obstante, al intentarlo, este fue descubierto por Vergo, un espía que tenía la familia Don Quijote dentro de la organización. Vergo, al descubrir todo, le dio una paliza a Rocinante, quien logró escapar muy mal herido junto a Lou, mientras su agresor le informaba a Doflamingo de cómo su hermano le había traicionado. Al verse en esa situación, Corazón no tenía nada que hacer, estaba contra la espada y la pared, por lo que intentó que Lou se salvara escondiéndole en un cofre para evitar que Doflamingo le encontrara, aplicando así los efectos de su fruta para que este no hiciera ruido estando adentro. Eventualmente Doflamingo le encontraría, y luego de que ambos tuvieron una discusión, el líder le disparó, acabando con su vida, o al menos eso creía, puesto que Corazón se aferró al mayor tiempo que pudo al mundo de los vivos para evitar que los gritos de Lou fueran escuchados por sus persecutores, permitiendo así que escapara luego de que los piratas Don Quijote se distrajeran cuando un grupo de marines les intentara perseguirle. A partir de ese momento la historia de Lou continúa, pero esto fue desarrollada a través de una novela, la cual no fue escrita por Eiichiro Oda. Sin embargo, esta fue publicada por Shueisha, la empresa dueña de la revista donde se publica el manga de One Piece. Así que podría decirse que esto será una historia oficial, pero depende de cada quien si la considera o no canónica. Y tras habido aclarado esto, tras la muerte de Corazón, pagó por la isla donde se encontraban, la cual era invernal, por lo que estaba todo repleto de nieve, hasta llegar al pueblo vecino del lugar. Ahí este conoció a un anciano llamado Wolf, quien le encontró desmayado. Resulta que Wolf era un inventor que se dedicaba a ser granjero. Él vivía solo y permitió que Lou se quedara en su casa. En un principio Lou desconfiaba de él, sin embargo eventualmente le tomó confianza y decidió vivir ahí, apoyándole así en su trabajo. A todo esto Lou aprendió a usar su fruta y se logró curar a sí mismo extrayéndose las toxinas de su cuerpo. Eventualmente Lou encontró en el medio de un bosque a un oso siendo maltratado por 2 matones. Este les dio una paliza. Gracias a esto conoció a Beppo, quien era el mink oso al que golpeaban. Este le llevó hasta donde Wolf, quien le adoptó al igual que hizo con Lou. Un mes después, Lou se encontró en una playa a Sachi y Penguin, 2 niños huérfanos que acabaron mal heridos debido a un accidente, los cuales, para sorpresa de nadie, también acabaron viviendo junto a Lou. Ya estando los 4 un poco más grandes, trabajaban en el pueblo que estaban cerca de la granja de Wolf. Ahí Lou trabajó de médico, aprendiendo muchísimo más del oficio de sus padres, y así estuvieron
estuvieron varios años, hasta que un día les tocó defender el pueblo de una invasión de unos piratas. Luego de esto, Worf decidió regalarles a sus 4 hijos adoptivos su más grande invento, el Polar Tank, un submarino que tenía escondido en un búnker secreto. Al tenerlo a mano, Low decidió fundar los Piratas Heart, llamando así a la tripulación en honor a Corazón. Sus amigos decidieron seguirle y emprendieron su viaje por el North Blue, haciéndose famosos y llenando de orgullo a Worf, quien seguía sus aventuras a través de las noticias. Tras recorrer el North Blue, Low decidió ir hacia la Grand Line y eventualmente este recorrería todo el Paradise para llegar al archipiélago Sabaody, lugar que pisó teniendo una recompensa de 200 millones de berries. Jinbe, quien actualmente es conocido como el Caballero del Mar, nació hace 46 años atrás en la isla Gyojin. No obstante, al quedar por alguna razón huérfano, creció en un orfanato que posteriormente sería conocido como el Distrito Gyojin, un lugar bastante marginado por la sociedad de ese lugar. Cuando apenas era un niño, conoció a Arlong, Macro y Fisher Tiger, personajes que serían importantes en su vida más adelante. Desde bien temprano, desarrolló un profundo interés por el Karate Gyojin, razón que le hizo entrenar muy duro en el dojo donde se enseñaba, obteniendo así desde bien jovencito el cinturón negro de esta arte marcial. Más adelante encontró su lugar en el Ejército del Reino, facción a la que estuvo vinculado hasta más o menos 16 años antes de la época actual. En ese momento fue testigo de cómo la reina Otohime predicaba un discurso que iba en contra del resentimiento que los habitantes de las profundidades habían desarrollado desde hace centenares de años hacia los humanos. Esto porque en la superficie los Gyojins eran tratados como monstruos y los tritones eran raptados y vendidos como mascotas lujosas. Evidentemente, con todo este contexto, el usuario del Karate Gyojin no estuvo de acuerdo con las posturas de la reina. Sin embargo, no se puede negar que incluso en ese momento más escéptico de su vida, tenía un fuerte sentido por la justicia, el cual le llevó a confrontar a su amigo Arlong en una oportunidad cuando quería maltratar a uno de sus compañeros. Eventualmente, Jinbe se reencontró con Fisher Tiger, quien había ido a la superficie para tener aventuras, cosa por la que tanto Arlong como él mismo le reconocieron su valía. No obstante, esta misma osadía eventualmente le llevaría a tener problemas, puesto que sería capturado por los humanos y llevado hasta Mariejoa, convirtiéndose así en un esclavo más en la Tierra Santa. Lo bueno de todo esto es que no estaría mucho tiempo en esta condición, ya que logró escaparse y lejos de alejarse totalmente del lugar, decidió volver escalando por sí mismo la Red Line para liberar a todos los personajes que estaban en su misma situación, entre todos ellos Boa Hancock. Luego de esto, Tiger regresó a la isla Gyojin y al escuchar su relato, tanto Arlong como Jinbe decidieron seguirle, formando así la tripulación de los Piratas del Sol, la cual tendría como objetivo navegar libremente por la superficie mientras rescatan a todos los oprimidos que pudieran, y esto les llevó a confrontar en múltiples oportunidades a la marina, con los cuales Jinbe se desquitaría golpeándoles brutalmente. Sin embargo, eventualmente tanto él como Arlong recibieron una corrección de parte de Tiger, ya que su violencia les iba a llevar a querer eliminarles. Sí, ya sabéis a lo que me refiero, cosa con la que no estuvo de acuerdo su capitán, ya que no quería que su banda se rebajara al nivel de los humanos. Jinbe entendió el punto de Tiger, sin embargo, Arlong quería continuar siendo cruel contra ellos, cosa por la que ambos tuvieron un problema más adelante. Fue en ese entonces cuando a solas el usuario del Karate Gyojin le comentó a su capitán que se preocupaba mucho por el camino que estaba tomando su Nakama. Sin embargo, la banda de piratas estuvo navegando sin tantos problemas durante un par de años tranquilamente, hasta que en un momento se toparon con una niña que había sido una antigua esclava de Mariejoa, la cual había logrado escapar durante la invasión que Tiger hizo en el pasado, pero esta no había regresado aún a su isla natal, así como también tenía un fuerte trauma que le hacía creer que seguía siendo una esclava. Los habitantes del lugar donde se encontraba le pidieron el favor a Tiger de que la llevara a su lugar de origen, y al entender que había pasado por lo mismo que él, aceptó. Más adelante, al interactuar con ella en el barco, se darían cuenta de todos los problemas psicológicos que arrastraba, por lo que Tiger decidió borrarle la marca de los dragones celestiales de su espalda usando un hierro caliente con su Jolly Roger. Como dato curioso, Tiger hizo que todos los miembros de su banda se la marcaran, independientemente de si habían sido esclavos o no, ya que quería que todos fueran iguales a pesar de haber sufrido esa condición en el pasado. Tras esto, Jinbe empezó a desarrollar muchísima simpatía por Koala, quien al ser tratada de buena manera por la mayoría de los tripulantes, pudo superar su trauma y volver a actuar como una niña normal, siendo de hecho una miembro más de la banda. Eventualmente los Piratas del Sol la llevarían consigo al reino, lugar donde tras haberla dejado ahí, serían emboscados por la marina.
marina. Tiger logró salir con vida del lugar y todos escaparon, pero debido a sus graves heridas, este requirió de una transfusión de sangre. Desafortunadamente, ningún Gyojin a bordo era compatible para hacerlo. Solamente un par de humanos que tenían de rehenes sí que lo eran, y esto llevó a Tiger a tomar una decisión que marcaría la vida de Jinbe, la cual fue negarse a recibir sangre de humano en su cuerpo. A pesar de haber hecho todo lo que hizo en Mariejoa y de haber comprendido que no todos los humanos eran malos como Koala, Tiger no fue capaz de dejar su odio hacia esta raza de lado, cosa por la que no se sentía para nada orgulloso. Es por eso que entre lágrimas, en su lecho de muerte, le pidió a todos sus nakamas que no dijeran a nadie la razón del por qué murió debido a la vergüenza que sentía por sí mismo, siendo este un momento que más adelante Jinbe usaría como ejemplo para actuar cuando Luffy requirió de una transfusión suya. Pero eso ya es adelantarse en la historia. Volvamos a su pasado. Tras la muerte de Tiger, Jinbe asumió el puesto de capitán de los piratas Gyojin. Esto porque Arlong intentó vengarse de los humanos y sería capturado por el almirante Kizaru. Tras esto, la banda continuaría navegando y luchando contra sus enemigos, haciendo así que la recompensa de Jinbe aumentara hasta los 250 millones de berries. Eventualmente este recibiría la propuesta de parte del gobierno mundial de convertirse en un Shichibukai, pero antes de responderla decidió ir hacia la isla Gyojin para preguntarle al rey Neptune su opinión al respecto. Al escuchar el objetivo que este tenía junto a su esposa de fortalecer el vínculo entre los habitantes de las profundidades y el de la superficie, decidió aceptar la oferta del gobierno, y ya con su puesto lo aprovechó para liberar a Arlong, quien había sido arrestado tras intentar vengarse. No obstante, lejos de mostrarse agradecido, el expresidiario le demostró su resentimiento, y esto llevó a que ambos tomaran caminos distintos luego de tener una pelea. A partir de ese momento, Arlong crearía su propia banda y se iría hacia el East Blue. Mientras tanto, Jinbe se quedaría en la isla Gyojin, sitio en donde presenció como la reina Otohime le salvó la vida a un tenryubito a pesar de que este maltrató a un montón de lugareños. Esto para evitar que el odio entre razas se propagara hacia las nuevas generaciones, siendo esta una hazaña que le hizo recordar a su antiguo capitán, haciendo así que ésta se ganara su confianza y respeto. Eventualmente, Otohime usaría la gratitud del tenryubito para ganarse una audiencia con el gobierno mundial, recibiendo así una garantía del apoyo por parte del gobierno respecto a la situación de los habitantes de las profundidades. Ya con esto solo quedaría que ellos mismos aceptaran estrechar lazos, cosa que le llevó a recaudar las firmas necesarias para oficializar al reino Ryugu como parte de los países afiliados al gobierno mundial. Pero antes de que lo lograra, Jody Jones le disparó, poniéndole fin a su vida. Más adelante, Jinbe asistió a su funeral. Unos años antes de la época actual, Jinbe intentó defender del ataque de Ace a uno de los territorios de Barba Blanca, quien para ese entonces protegía la isla Gyojin gratis, tras haberla reclamado como su territorio. Gracias a esto, el Caballero del Mar le debía gratitud al emperador, por lo que estuvo durante varios días luchando contra el Supernova, hasta que ambos cayeron exhaustos, dando tiempo a que apareciera el propio Barba Blanca, quien tomó por la fuerza a Ace y le convirtió en su subordinado. Con el tiempo, tanto Ace como Jinbe se volvieron amigos, cosa que explica que ambos tuvieran tan buena relación mientras estuvieron presos en Impel Down. Y si os preguntáis cómo Jinbe acabó ahí, pues resulta que cuando la marina llamó a los Shichibukais para pedirles que presentaran apoyo en Marineford para luchar contra Barba Blanca, este se negó, cosa que hizo que lo capturaran y lo enviaran hasta la prisión de máxima seguridad. Evidentemente, Jinbe se negó por el respeto que tenía hacia Barba Blanca y Ace, ya que recordemos que planteaban usar a este último como carnada para eliminar al primero. Gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si llegamos a 1000 likes y hay muchos comentarios, subiré lo antes posible la siguiente parte con 3 personajes más de este grupo. En el próximo vídeo hablaremos sobre Gekko Moria, uno de los personajes más infravalorados e incomprendidos por la comunidad. Sobre Hanafuda, un personaje del que en la obra original sabemos muy poco, pero del que Oda nos ha ido revelando su historia y pasado en los SBS. Y por último, Doflamingo, considerado por muchos como el mejor villano de toda la historia. Así que nada, dicho esto, nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.